Hola amigos del Internet Libre, es un gusto volver a hacer una entrevista después de 2 años. Y acá les tengo a Andrés, un amigo del canal, una persona que conoce cómo funciona la tecnología blockchain para generar el objetivo de un dinero P2P. Siempre es un gusto conversar contigo. Y vamos a hablar sobre algo que sucedió el mes pasado en la cadena de bloques de Bitcoin, puede decirse, en el ecosistema de Bitcoin, que es un riesgo de censura por parte de un pool de minería a unas transacciones. Voy a ponerles la noticia aquí en la pantalla para que sepan de lo que estamos hablando. Les resumo, pero antes de nada, Andrés, ¿cómo has estado? Es un gusto volver a hablar contigo y Hola, bienvenido. ¿cómo estás, Ale? Bien, un gusto para mí también estar acá. Sí. Lo que tenemos es que F2 Pool es un enorme pool de minería. Amenazó, por así decirlo, o se reveló que tiene una tecnología que permite filtrar transacciones. Y estas transacciones filtradas potencialmente son transacciones que están vinculadas a una lista de direcciones censuradas por el gobierno de Estados Unidos. Justo lo contrario a lo que planteó Satoshi. Como marco teórico, esto no es la primera vez que pasa algo así. Antes ya habían sucedido cosas como CZ de Binance, diciendo que se puede hacer un hard fork a la cadena de bloques de Bitcoin en el Ujú. 2019 como respuesta a un hack que tuvo y ofreció sobornar a los mineros para hacer un hard fork y recuperar su dinero. Antes, o creo no, esto fue en el 2021, Elon Musk propuso hacer un Bitcoin Mining Council, un consejo de la minería de Bitcoin, en donde solamente los mineros que utilicen energía verde sean los mineros que sean permitidos participar en el ecosistema. Entonces, detrás de lo que pasó en F2Pool ya tenemos unos antecedentes que nos señalan que vamos en una dirección peligrosa, vamos hacia un mundo en donde se pueda censurar transacciones de Bitcoin si es que las cosas siguen como están. Entonces, Andrés, ¿qué opinas tú sobre lo que pasó en Bitcoin en el mes pasado? ¿Y cómo crees que puede afrontar una cadena de bloques, esta tecnología revolucionaria, a este tipo de amenazas? Mira, para empezar, la corta y al pie me parece una desgracia. Este, a ver, obviamente es algo medio obvio de decir acá y sé que estamos bastantes en el palo anarquista, pero no, censura no, no era la idea. Ujú. Y como bien decís vos, estaba bien en las bases de lo que supuestamente estamos tratando de corregir vamos a decir, con las criptomonedas en general, digamos, ¿no? Bitcoin fue la primera, la más grande, es la que marca siempre como la agenda, o por lo menos lo viene siendo hasta ahora. Así que todo el mundo mira Bitcoin y las cosas que pasan en Bitcoin que no están buenas eh, llaman la atención y preocupan. Ujú. Funciona de una manera bastante distinta a otras también, ¿no? Digamos que Bitcoin es la que queda con Proof of Work, o sea, la mayorcita. Obviamente Monero también es Proof of Work. Ujú. Pero al pasarse un montón de las otras monedas o varias de las otras monedas con más grandes, con capitalización de mercados más grandes a Proof of Stake, tienen otros problemas, ¿no? No el de la centralización de la minería en particular. Tienen problemas de la centralización del capital. Ujú. Pero bueno, queda Bitcoin como punta de lanza para todo eso y es medio complicado porque después ya supongo que entraremos más en detalles, pero digamos, mi tesis, y no es mía, sino la de mucha gente, es que simplemente minería sin un bien, el bien el bien que se está minando, sin que sea privado por defecto, es una complicación. Ujú. Es una complicación porque al tener transacciones transparentes, donde vos puedas determinar específicamente cuál es el address o la dirección de la cual sale una transacción, en ese mismo instante vas a poder tener listas negras, que fue lo que pasó. Ujú. Ujú. Vas a tener transacciones, direcciones Ujú. asociadas a ciertos actores que ciertas jurisdicciones no van a gustar. En el caso de Estados Unidos, tiene su lista de la OFAC, que es la Oficina del Control de Activos, creo que es, sí, sería Office of Foreign Asset Control.
Em, pero, o sea, ellos tienen su lista de direcciones bancarias prohibidas, usadas para el terrorismo, para el narcotráfico, para lo que sea, el lavado de activos, y estás en esa lista y no puedes usar la red de bancaria. Ujú. Bueno, lo mismo tratan de aplicarlo a cripto, y cuando tenés una cripto que es básicamente transparente, como la de Bitcoin, que recordemos es seudónima y no anónima, o Ujú. sea, Es son peor. números no asociados a, claro, son números. Es cierto que no te requiere tu pasaporte para abrir una billetera de Bitcoin, pero que una vez que tenés actividad registrada y que en algún punto tocaste con algún ilícito, Ujú. ilícito, ¿no? Dependiendo de la jurisdicción que estamos hablando, ¿no? Algo que no le gusta al gobierno de turno, por las razones que sea, esa dirección queda manchada, por lo tanto, cualquier fondo que entren y salen de esa dirección quedan también manchados, y por lo tanto, arma una lista negra. Y lo siguiente que hace, obviamente, el gobierno, en este caso el de Estados Unidos, creo que es Tupul, no sé si es en China, que está ubicada. Ujú. Así que al principio había pensado que era el gobierno de China el que había censurado, Lo cual es y pues no, interesante. era el Estados Unidos, sí, pero es que es interesante porque va a pasar lo mismo en cualquiera de las dos jurisdicciones, Ujú. que es, o sea, son dos jurisdicciones muy totalitarias al respecto del control de activos, ¿no? Por razones distintas, ¿no? Pero Estados Unidos también es Ujú. financieramente muy restrictiva para lo que son transferencias y qué sé yo, y China por sus otros motivos también es muy controladora. Pero lo primero que hace, como lo que está diciendo, es agarra, llama por teléfono al, al minero y le dice, escúchame, Ujú. no proceses ninguna transacción que venga de esta lista de direcciones. Ajá. Y como son totalmente transparentes, el monero puede verlas, el minero puede verlas y decir, yo esto, entonces, como no quiero problemas, no lo proceso. Excelente que hayas Listo. puesto ese ejemplo muy Censura. práctico, ¿no? Ajá. Resultado, censura. Es así de fácil, Sí, lo que ¿no? está pasando es que en términos prácticos, alguien está poniendo una pistola en la cabeza al minero, ¿no es Ujú. cierto? Que es lo que se transparenta con la violencia que se está ejerciendo eh, hacia la minería. Y estos mineros tienen que censurar las transacciones. ¿Ya? Pero Claro. ponámonos a pensar que esa funcionalidad está siendo instalada en diferentes versiones de, de estos pools, ¿no es cierto? Si es que pudiéramos garantizar que eso no sucede, entonces sería excelente, pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque la minería funciona de cierta manera, en donde es más centralizada. Se centraliza en estas piscinas de minería, en estas enormes pools. Y los pequeños mineros apuntan su poder de minería a estas piscinas, pero estas piscinas son las que deciden qué transacciones van y qué transacciones no van. Entonces ahí tenemos un tema de arquitectura que es Sí. crítico. Si es que nos vamos en esa dirección, entonces estas pools de minería pueden ser regulados, ya sea por Elon Musk o ya sea por cualquier otro ente regulador. Entonces, Ujú. ¿cómo crees que se puede solucionar esto? Andrés es una persona experta en Monero, entonces vamos directo al tema. ¿Cómo Monero Ujú. plantea este tipo de soluciones? Mira, obviamente ninguna solución es súper sencilla y no es que tocas un botón así y no tiene ningún tipo de costo. Como todo en la vida, hay ventajas y desventajas, o sea, hay trade-off, ¿no? Hay cosas que pagás por tener ciertos beneficios. En el caso de la censura y la minería y todo, es la punta del iceberg que estás viendo de el resto del iceberg, que es un montón de decisiones de cómo se arma el ecosistema de minería. Y como bien dijiste vos, eh, creo que ibas a eso, como diciendo, deberías armar un sistema en el cual los incentivos estén puestos de manera tal que el resultado más lógico o más probable sea el que vos querés. No que dependa de que por voluntad digas, no, no, yo voy a, por ejemplo, en el caso de los mineros, sacrificar resultados, ¿no? Económicos. Ujú. En el caso de Monero, cómo está armado, para ser un poco más descentralizado, es lo siguiente. Em, para empezar, una diferencia que tenés es que en Monero vos podés minar, de hecho, debes minar sin ASICs, ¿no? En el Ujú. caso de Bitcoin, o sea, vamos un poco más atrás. Centralización, ¿cómo evitamos un poco la centralización? Varias cosas podemos hacer. Una de ellas es tratar de evitar que se minen con ASICs. ¿Por qué? Porque los ASICs son máquinas dedicadas
específicamente para la minería. La minería, ¿cómo funciona? Básicamente tenés que resolver un problema, es como tirar dados, es decir, resolver un problema matemático Ujú. que te da cierto resultado. El primero que obtiene el resultado correcto se lleva el premio. ¿Ok? Por lo tanto, cuanto vos más veces puedas hacer la cuenta o cuanto vos más veces puedas tirar el dado por segundo, más chances tenés de ser el premiado. ¿Ok? Ujú. Si vos el algoritmo que usás es siempre el mismo, lo que termina pasando es que se desarrollan máquinas específicas para ese algoritmo. En Ujú. el caso Que de es un Bitcoin, ASIC. usás Ujú. un ASIC, claro. No me acuerdo la sigla que significaba, es como Sí. Ujú. dedicado, tiene así como software de aparato dedicado para un solo uso, una cosa así. Ajá. Eh, entonces, si vos permitís que se optimice, como cualquier máquina, abstraete incluso de la minería, se optimice para un resultado particular, obviamente, y hay un incentivo económico a hacerlo, los actores van a desarrollar máquinas cada vez más capaces para tener ese mismo resultado. Es lo que pasó con Bitcoin. Bitcoin tiene un algoritmo específico, que es el SHA-256. Si vos optimizás para esto, Mientras tanto, les explico esto de los ASICs, ¿ya? Les voy a comentar algo que me parece crucial. no sé, Y es que, claro. Andrés, ¿estás de Sí, regreso? ahí estoy de vuelta. Sí, Lo sí, que hace, lo que hace, discúlpame. decía, lo que hacen los ASICs Ajá. es que sea cada vez más profesional la minería, Ujú. que cada vez sea más caro acceder a ella, es cada vez más especializada, usa equipos especializados que vos tenés que comprarle a dos o tres, con toda la suerte, dos o tres empresas distintas que las hacen, Ujú. cuando no es tiende hacia un monopolio total, Justo a porque eso iba. el- Cuando te fuiste, les estaba explicando el ah, riesgo de los ASICs. O sea, y iba a la sí, producción de los ASICs, porque la producción, sí, cuando sí, sí, ya sí. tenemos que no son tarjetas gráficas que se puede Sí, sí, conseguir en GPUs. cualquier lugar, sino son ASICs que solamente estas corporaciones que son específicas producen. Entonces nos metemos en un ámbito que ya está totalmente controlado por la política, que es el mercado internacional. Entonces tenemos estos ASICs que no pueden entrar a Venezuela, estos otros ASICs que Sí, están aparte es prohibidos. mucho más sencillo. Son máquinas de imprimir plata, o sea, son máquinas de imprimir dinero. Ujú. Para empezar, si Claro. vos sos una empresa capaz de producir máquinas que imprimen dinero y supuestamente tu negocio es venderlas, Ajá. obviamente lo primero que haces es usarlas vos mismo, Ajá. a ver, o no sé, No sé. o por lo menos vender una generación un poco peor que la que vos mismo podés usar para vos mismo, si no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a vender a precio de mercado algo que me está directamente fabricando dinero para mí? Exacto. Y el Entonces, antecedente es siempre claro jugás en ahí. desventaja. O sea, Se el que puede no es el ver. fabricante siempre juega en desventaja. Se puede ver en la dificultad de la red, ¿no? Sí, Se puede ver sí, cuando sí, sale sí, una sí, nueva sí. versión de ASIC y cuando salió para el público. Entonces, Claro, se es que subió sí, sí, la sí. dificultad y luego salió para el público, cuando ya ellos habían subido la dificultad. Es lógico porque tienen Gente, máquinas de imprimir dinero. Esto lo no, hacía no, hasta no Bitcoin. nos peleemos, no nos Ajá. peleemos con los resultados de decisiones. O sea, de última discutamos Ajá. cuáles son las decisiones que se toman, pero Los armás, incentivos. o sea, claro, los incentivos, armás un sistema en base a ASICS y te va a pasar eso. Y está todo bien, por así decirlo, ¿no? Está todo bien. Si eso es lo que querías, está bien que sea así. Ujú. Centraliza por eso, centraliza por lo que bien dijiste vos, que los ASICs es un aparato dedicado, muy visible, generalmente caro, de $3.000, $5.000 para arriba, que tenés que entrar a una jurisdicción. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, en el caso de cualquier país que tenga una restricción aduanera importante, Ujú. eh, son muy difíciles de meter. Si los metés con algún tipo de coima o arreglo, con lo cual son todavía más caros. Eh, entonces, También a quién es le vende el productor. antiproductivo, dice quién, es antiproductivo. Bueno, entonces todas esas cosas siempre tienden a la economía, todo tiende a economía de escala, eso los ASICs todavía más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la minería no solo está concentrada en los ASICs, sino que aparte está concentrada en empresas que compran ASICs en cantidad y que puedan darse el lujo de mantener una infraestructura de enfriado, de dónde obtienen la electricidad,
muy Ahí es particular. clave eso, ¿no? Porque ¿de dónde obtienen la electricidad? Si es que la electricidad Por produce el supuesto. Estado Ujú. o tiene Ujú. enormes proyectos que están vinculados al Estado. Entonces ya vinculamos la producción de Bitcoin a estas enormes corporaciones que tienen amigos en la hidroeléctrica o tienen amigos en el Estado. Porque tiene todo el sentido, porque si vos no podés o sea, si vos no podés minar escondido, vamos a ponerlo desde el punto de vista menor, si vos no podés minar escondido, eh, no te queda otra que ser bien visto por la jurisdicción en la que estás, físicamente. En algún lado, físicamente tienen que estar los mineros, enchufados a algo, ¿no? Y tu incentivo es tener la energía más barata posible, más económica posible, porque así tu rentabilidad es la mayor posible. ¿Entendés? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y vas a tener que jugar con las reglas del país o el estado donde estés. No te queda otra. Y ese estado va a tener que darte el visto bueno, porque créeme que se nota donde hay una granja profesional grande de minería conectada a la red. Claro. Obviamente consume mucha electricidad. Entonces, Entonces, vos sí. tenés esas dos mitades de, y después entramos a la otra parte más conspiranoica, pero dos mitades de, como si fuera un negocio. Olvídate de la parte cripto. Una industria que tiene que ser declarada, o sea, que tiene que estar en blanco, por así decirlo, que tiene que jugar con las reglas de la jurisdicción que tiene, porque necesita usar mucha energía, ¿sí? Y necesita importar, salvo que estés en China, que es lo único que fabrican ASICs, salvo que estés en China, necesita importar ese hardware y necesita poder usarlo. Necesita conectarse a la red eléctrica y que vos les des permiso para utilizar energía y probablemente precios muy convenientes para esa energía. Ahí ni entramos en la parte criptomoneda. Simplemente es una industria que es así, muy como en blanco. Y encima, supuestamente la querés usar para verificar y agregar a una lista compartida y descentralizada de transacciones de una moneda que en teoría compite con la moneda estatal. Claro, ahí hay un descuadre de intereses. Entonces, si vos lo pensás 2 minutos, Ujú. ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que el Estado, a ver, o no tenés éxito como moneda y sos irrelevante, con lo cual, sí, cómo no, usen la catarata esta para minar Bitcoin, ¿qué me importa? Claro. Si igual no funciona, no sos una amenaza, es más, me estás invirtiendo plata en mi Estado. Gastala toda, no me importa. Pero si Bitcoin, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, tiene éxito, o sigue teniendo éxito y sigue acumulando precio y sigue siendo cada vez una alternativa o una amenaza más grande a la moneda estatal, ese Estado lo más probable es que no se quede de brazos cruzados Claro, te corte y las adopte una de piernas. dos posturas. Sí. La postura Ujú. como agresiva, digamos, y te enfrente activamente, y te diga, voy a prenderte fuego la granja de minería y te voy a poner preso. Ujú. O la postura de cooptar y decirte, ok, yo te dejo jugar con tu dinero falso de internet, de mentira, siempre y cuando no me amenaces. Y una de esas amenazas es uses la lista de transacciones y direcciones que yo creo que son las convenientes y a mí no me representan ningún problema. Exacto, justo. Con lo cual vas a terminar abajo de, Sí, o sea, reinventaste un nuevo no digo un PayPal, pero es casi parecido. Es sí. como, bueno, ok. O sea, sigue teniendo Te sus sacaste ventajas de de... encima el problema de la emisión, digamos. Te Claro. sacaste el problema de la emisión descontrolada. O sea, es Lo como que pasa es ganaste que una batalla. el sistema planteado por Satoshi es tan complejo que la mafia, para mí es una mafia que imprime billetes, necesita atacarlos por todos lados. Ujú. Tienes un sistema que necesita ser atacado por muchos lados, por muchos frentes. Uno de esos frentes es la minería. Y la forma en que se configuró la minería con ASICs le facilitó el ataque, o sea, es un ataque en sí, direccionarlo hacia allá. Y Sí. ahora tenemos esta situación en donde Es un blanco así BlackRock gigante tiene pintado en la frente. la Sí. mayoría de la minería. No sé si viste las últimas noticias de que BlackRock ya controla una gran parte de las empresas mineras. Entonces, ya podemos alejarnos de ese mundo imaginario con arcoíris y unicornios en donde los mineros van a redireccionar su poder a otro pool que no censure. En el futuro no, porque la minería la tiene BlackRock. Entonces, el problema es del hardware. Entonces, ahí justamente lo que señalas es la raíz del problema.
de un lado, ¿no? Que es el hardware de Sí, sí, minería. sí. Cuando se propuso los ASICs, cuando nacieron los ASICs, me acuerdo que el debate era interesante. Había gente como Andreas Antonopoulos que vive en este mundo de arcoíris y unicornios que decía, no, todos vamos a tener ASICs en el futuro. Por favor, han pasado 6 años, no tenemos todos ASICs. Y la única solución, si se quiere ir en esa dirección, es el Open Hardware, que es algo que es Ujú. muy interesante, que les recomiendo mucho revisar, que es la capacidad de todos nosotros de generar un ASIC. No es tan difícil el trabajar con chips, es posible, pero no tenemos un paradigma de Open Hardware. Entonces no tenemos cómo acceder a chips. Es un problema también de importaciones y exportaciones y de conocimiento. Entonces no Uf, vivimos en un mundo donde haya open hardware. y de La, intereses. ajá, la consecuencia directa es que tenemos que hacer que la minería funcione en otra dirección, que es la dirección que tiene Monero, que sería bueno, tal vez vamos hacia allá. Sí. Ujú. Mira, Monero lo que hace es, o la gente que trabaja en Monero de hace años, Monero arranca en el 2014, digamos que ya se ganó un poco de pedigrí en años cripto, ¿no? Como los años de perro, cada uno vale como si comparado con otras blockchains es bastante mayorcita. Una de las decisiones que se fue tomando por varias personas que trabajan en Monero fue, bueno, ¿cómo evitamos los ASICs, ¿no? Ya hablamos de todo lo malo que son los ASICs en general. Básicamente la decisión que tomaron, que fueron tomando las personas que trabajaron en Monero fue, bueno, ¿cómo evitamos los ASICs, ¿no? Ya hablamos de toda la parte negativa que tiene tener ASICs. ¿Cómo lo evitamos? Y históricamente lo que hacía Monero era ir cambiando el algoritmo, así como Bitcoin lo mantenía fijo y permitía que las empresas optimizaran, armaran hardware específico para ese algoritmo, lo cual requiere capital, requiere meses de desarrollo, requiere poner la fábrica para hacer el ASIC, todo eso. ¿Qué hacía Monero? Tenía lo mismo que Bitcoin, elegía un algoritmo, pero lo cambiaba cada 5 meses, cada 6 meses. Entonces lo que hacía es que cuando lo ponía y una empresa empezaba a desarrollar hardware dedicado, un ASIC para Monero, y llegaba al fin de ese desarrollo, entraba al mercado, empezaba a cambiar el hash rate y Monero ¡tuc! Cambiaba el algoritmo de vuelta, teóricamente aleatoriamente, ¿no? Decía, bueno, ahora vamos a usar este otro, y reseteabas. O sea, lo hacías económicamente improductivo desarrollar ASICs para Monero, y de esa manera desincentivabas que se produjeran. ¿Sí? Y se notaba cuando se producían, porque de golpe subía mucho el hash rate y de golpe cambiabas el algoritmo y bajaba un montón. Ujú, Que si fuera minado con máquinas normales, que vos agarras un software, lo actualizás en el día y vos seguís minando, no debería pasar. ujú. Ergo, se prueba que había ASICs en la red. Hace Claro. ya como 2 años o algo así, decidí hacer las cosas de otra manera porque esto te obligaba a hacer un hard fork cada vez que querías cambiar el algoritmo. Y un hard fork, para aquellos que no lo saben, es básicamente, no te digo comenzar la moneda de nuevo, pero hay un momento en que todas las entidades, todos los que hacen wallets, todos los software de minería, o sea, todo el ecosistema se tiene que poner de acuerdo en vamos a dejar de que esta cadena deja de ser la moneda que usamos todos y empezamos a usar esta otra cadena. Es complejo, pueden pasar cosas en el medio, es como mudarse de casa, ¿viste? Es mucho trabajo hacer un hard fork. A veces vale la pena, muchísimo, porque se puede cambiar la moneda de una manera mucho mejor. Hacerlo tan regularmente, cada 5, 4, 6 meses, solamente para cambiar el algoritmo de minería, no Ujú. era la mejor solución. Hace ya como 2 años y algo, creo, no me acuerdo exactamente la fecha, Tevador junto con otro desarrollador salieron con una solución que es RandomX. Ujú. Ese nuevo algoritmo que es RandomX, o RandomX, lo que hace es, como bien su nombre indica, va cambiando de manera aleatoria el algoritmo que usa, o sea, va modificándolo casi constantemente, o cada bloque, o lo que sea, o cada tanto. Cuestión de que vos no necesitas cambiar el algoritmo manualmente, por así decirlo, haciendo un hard fork cada tantos meses, sino que el algoritmo mismo va cambiando las instrucciones que requiere para ser corrido. ¿Sí? Esto lo que te hace que es que si vos quisieras desarrollar un aparato dedicado para ser mucho mejor que todos los demás minando Monero, o querés hacer un ASIC súper competente, deberías diseñar un aparato que pudiera correr casi cualquier instrucción que vos le tires encima.
O sea, que pudieran mutar junto con el algoritmo. ¿Cuál es ese aparato? Ese aparato existe y es básicamente una CPU. Ujú. Es la computadora que usamos nosotros en nuestra casa. Ujú. Digamos, el procesador, el Intel, el AMD, el Ryzen, todos, el Pentium, todos esos. Entonces, ¿qué es? Eso es básicamente es eso, es un aparato de amplio uso, ¿no? De que puede resolver un montón de distintos tipos de instrucciones y adaptarse a las que necesita. Por eso es el cerebro de tu computadora. Lo Exacto. tengo acá al lado mío. Sí. Entonces, esa es la máquina más eficiente para minar Monero, es un CPU lo más eficiente posible. Obviamente, cuanto mejor CPU, cuanto más caro, cuanto más potente sea, mejor va a minar. Mm, Pero eso no quita que básicamente puedes minar con cualquiera. ¿Mm? claro. Entonces, Y le eso, da un poco de poder a la gente, o sea, le regresa el eso poder a la gente. distribuye Ujú, muchísimo. ujú. Vamos paso por paso. Uno, lo que comentabas de las restricciones aduaneras. Chao, Claro. olvídate, lo soluciona totalmente, 100%. Que es mucho eso, Sí, es bastante. es bastante. Si te preocupaba no solo la centralización, sino también la censura, olvídate. Eso lo soluciona casi de raíz. Porque, salvo que me plantees un estado o una jurisdicción en la cual no se puedan importar computadoras, Ujú. que hoy en día sería como bastante primitivo, ya está, podés mirar Monero. Listo, olvídate. Ujú. Aparte, pensá lo cyberpunk que es ya conceptualmente que vos puedas usar un dispositivo de uso general, que vos puedas comprarlo, importarlo, lo que sea, de alguna manera meterlo en un lugar específico del planeta y que tan solo por tener acceso a la energía eléctrica y a la conexión a Internet, puedas generar, Ujú. conceptualmente digo, no importa qué tan rentable es, generar un activo que te permite guardar riqueza en él. Claro. Es la Es solución. absolutamente disruptivo. Ujú. Sí. Es lo que Para mí, imaginó Satoshi, ¿no? es como lo que imaginó Satoshi. Hacia allá ¿Sí? fue. Pero ahora Dinero costo. estamos en esta Des- situación. Y creo que el problema tiene Después, varias capas. Dale, te dale, agrego dale. una cosa, Ujú, que es lo segundo, que es lo que más estabas hablando vos antes, que es el tema de la centralización de la minería. ujú, Independientemente de la democratización, digamos, también eso promueve a que, si bien siempre vas a tener beneficios de la economía de escala y quizás poner 5.000 máquinas juntas minando moneros en un mismo galpón, con el mismo sistema de enfriamiento y con la misma fuente geotermal de electricidad, es más rentable que hacerlo en tu casa solo con una. Digamos, las economías de escala siempre existen. No expulsa a los actores menores. Hay un montón de pequeñas decisiones de arquitectura, de cómo funciona Monero y de consenso, que hacen que sea viable, incluso para vos, minar de manera independiente. Y cuando es viable para los individuos, eso hace que se distribuya un montón el hash power. sí, hay más gente. Tenés pool de minerías, tenés empresas que minen Monero, no son las muy conocidas, Ujú, no es tan rentable tampoco, ni tan atractivo, pero sí tenés un montón de activistas que generalmente son los mismos usuarios que están interesados en que esa red que usan sea segura en muchas partes distintas del mundo, en muchos lugares distintos, con distintas fuentes de energía, con distintas conexiones, internet, con distintas máquinas y distinto poder, todos minando la misma cadena. ujú. Es muy difícil atacarlo entonces, porque esos 3 4 actores principales que tenían el 60 o 70% del hash rate en una red como la de Bitcoin, y vos podés hacer de vuelta lo que hablábamos antes, llamarlo por teléfono y decirle, censurame esas transacciones, Ujú. en Monero no tenés. Es como atacar una hidra con 5.000 cabezas, no Claro. con 3. Ujú, Entonces, ¿a quién vas a ir a llamar a censurar las transacciones de Monero? ujú. ¿Sí? Sí. Está bien que la red tiene menos poder que la de Bitcoin, digamos, es menos cara de atacar, Ujú, pero de controlar es ujú. mucho más difícil. Sí. Mucho más difícil. Y de ahí tal vez vamos a la siguiente capa, que es, ok, solucionado el tema de, o por lo menos idealmente, solucionado el tema de la minería y identificado el problema de la centralización en la minería, entonces nos vamos a qué es lo que sucede en Bitcoin, que es, tenemos estos pools de minería que tienen nombre y apellido. Y detrás de este pool de Ujú. minería hay una empresa, y detrás de esta empresa hay una persona que tiene su identidad
y tiene su dirección y la Interpol sabe dónde vive. Entonces, ese es un problema de censura. Para mí tiene que ver con que la censura no está en la capa informática, la censura está en la pistola. La censura está en que el tipo con la pistola le pone la pistola en la cabeza a la persona que es dueña del pool de minería y le dice, tú tienes que censurar estas transacciones. Tal vez Satoshi no se puso a pensar en eso. Hay que recordar que Satoshi no tuvo mucho tiempo, estuvo desarrollando 4 años, después se fue o le mataron y, o se enfermó y se murió. Entonces, no tuvo la oportunidad de reaccionar ante lo que planteó la CIA, que es este tipo de control, este tipo de respuesta a Bitcoin. Entonces, no podemos decir qué hubiera hecho Satoshi. Satoshi sabía que había un problema con la falta de anonimia. Ya hay comentarios en los foros en donde Satoshi dice, Ujú. aquí hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? Entonces Satoshi está trabajando en esto. Y bueno, ya no está Satoshi, pero nos enfrentamos al mismo escenario, nos enfrentamos a este ajedrez en el que ya no tenemos a Satoshi. Bueno, Salvo que, ujú, perdón, salvo que realmente estemos ante una situación muy mesiánica, casi religiosa, de una especie de, de inmaculada concepción, genialidad, me parece hasta injusto pedirle a Satoshi que, aparte de haber, todos sabemos que, bueno, Bitcoin fueron como pedazos de otras cosas que existían, pero que Satoshi fue el primero que las puso todas juntas y las hizo funcionar, ¿no? Es como que logró ese equilibrio perfecto entre incentivos y tecnología, y bueno, usamos los hashes, y usamos esto, y usamos la minería, y usamos el proof of work, juntó un montón de cosas y hizo que funcionara. Me parece ujú, hasta injusto pretender que, aparte de eso, también haya podido ver 10 años en el futuro, qué problemas se iba a encontrar, y aparte de ser tan visionario de ver todos los inconvenientes que se iba a encontrar en la aplicación de un nuevo estándar de dinero a nivel mundial, encima que tuviera las soluciones en el 2009, 2010 ujú, para ya solucionar, para ya evitarlos. exacto. Cuando casi nada es así, pero ni en la naturaleza es así. O sea, hay que Ajá, seguir evolucionando y desarrollando. Entonces, volver todo el tiempo a Satoshi me parece un visionario en el sentido no solo de lo que hizo al comienzo, sino de los lineamientos que vio o que intentó, ¿no? Como esto de una CPU un voto, o sea, una máquina un voto, un usuario un voto, descentralización, no censura, bueno. ujú, pero Fueron también, apareciendo ataques a todo eso. ujú, Bueno, mi opinión, hay que adaptarse, ¿no? Si no, claro, sí, este, es porque no es va una para ningún guerra. lado. Ajá, hay una guerra y hay muchas batallas en donde hay que adaptarse. Ahora, ¿cómo ves tú que puede evolucionar esta guerra? Lo que vemos en F2Pool censurando transacciones, ¿crees que Bitcoin tiene alguna manera de responder? ¿Cómo crees que va a estar el ecosistema Bitcoin dentro de 5 años con todas las regulaciones que se vienen? Me puedo equivocar muchísimo, obviamente, pero... Y no pienso lo mismo ahora que pensaba hace 3 4 años, y probablemente en 4 años no piense lo mismo de vuelta. Dicho esto, Ujú, mi tesis ahora, digamos, yo como veo lo que está pasando es, no importa. Y Bitcoin lo que está haciendo es transformándose en un nuevo estándar de oro, ujú, por así decirlo. Es como que está ganando, si querés, la batalla cultural de la emisión del fiat, ya, ¿no? O sea, está logrando, lo bueno primero, ¿no? Está logrando transmitir el mensaje de necesitamos dinero duro, ¿no? Hard money. En un momento el mundo anduvo con el estándar de oro, eso era un momento más próspero, necesitamos volver, digamos, toda la parte buena de los maximalistas Bitcoin, digo, necesitamos volver a pensar más en el ahorro para generar obras nuevas que en el endeudamiento para generar obras nuevas. Necesitamos volver a dar una moneda un poco más dura para que la gente también pueda resguardar su riqueza generada de manera menos confiscatoria que la que tenemos, y necesitamos sacarle el poder al Estado de que todo va atado con la otra, ¿no? Necesitamos sacarle el poder al Estado de emitir moneda para
digamos que en el mejor de los casos, para compensar sus malas políticas, por así decirlo, ¿no? O sea, todas las ineficiencias que tiene el sistema las emparchamos emitiendo moneda. En el mejor de los Y de casos. alguna manera distribuimos distribuimos el costo de esa beneficencia entre todos los portadores de la moneda, digamos, ¿no? Para pensarlo no conspirativo, ¿no? Digamos, Sí. no malo, simplemente, bueno, si yo tuviera el poder de cada error que cometo, cada cosa que no me ocupo hoy o que dejo para mañana, emparcharla con un poco más de plata fácil, lo haría, probablemente. Requeriría un estoicismo muy grande no hacerlo. Y todos los gobiernos van haciendo eso. Entonces, me parece que la batalla que Bitcoin está ganando es esa, ¿no? La de los 21 millones. Excelente. Esa la está ganando. Sí. Las otras, me parece que no. Ujú. Y me parece que a lo que estamos yendo es también a la otra parte del estándar de oro, que fue, bueno, está muy concentrado, se le sacó por ley en su momento a los individuos la aportación de ese oro. Vos podés hacer prácticamente ilegal el el comercio o el uso como moneda del oro ese, decir eso es solamente para los estados, como diciendo, esto solo lo pueden usar los profesionales. Ujú. Y va a ser como la capa de la, digamos, la settlement, la capa ¿cómo se llama? De finalización, la capa de finalización financiera detrás de las transacciones que usamos día a día, ¿no? Ujú. O sea, yo me imagino eso para el futuro de Bitcoin, como que digan, ok, ustedes quieren tener mejor dinero, a lo Salvador. Todos tenemos bitcoins. Este gobierno, primero el gobierno de El Salvador, después el gobierno de Argentina, después el gobierno de donde sea, de Colombia empieza a hacer esto, pero hace hacer esto. Bueno, también se puede usar bitcoin. Bueno, también el gobierno tiene reservas en bitcoin. Bueno, también, como el oro, ¿no? Pero lo vamos a tener el Banco Central y vos lo que usás son billeteras custodio de bitcoin Ajá. que te van a decir, vos tenés X cantidad de bitcoins y las puedes transferir a donde yo digo que las puedes transferir. Y, o sea, entonces, lo único que hiciste fue, bueno, perder, digamos, desde el punto de vista del Estado, perder la batalla de la soberanía de emisión, por así decirlo, Ujú. pero mantener la batalla del control financiero de la sociedad. Está ¿No? excelente. Esta te la doy, esta otra no te la doy. Entonces, al final, vas a empujar, y yo el desarrollo de Bitcoin lo veo muy en ese sentido, de no hacerla más flexible en la capa uno, de buscar todas soluciones en capa 2, o sea, todas soluciones todo lo que tiene que ver con transacciones entre personas, que se vaya, que se vaya de la capa uno de Bitcoin, de la blockchain original. Es demasiado cara, demasiado lenta, demasiado pequeña, A que eso propósito. quede para los profesionales, para los bancos, para la fintech, para todos los que hacen las transferencias de pagos. Exacto. Y que vos uses Bitcoin día a día, Ujú. paper Bitcoin, como se llama, ¿no? Bitcoin de papel, Bitcoin ficticio, que vos estés contento y que vos, mientras seas un ciudadano obediente de la ley y no te vayas de nada y hagas lo que tengas que hacer, tal como el sistema ahora, te va a funcionar todo bien y no te vas a quejar. Y en el Ujú. momento que tengas un problema, como con los camioneros de Canadá, oh, de Ups. última mis transacciones van a dejar de funcionar. Exacto. Y ahí nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Sí. Eso es lo que yo me imagino para el futuro de Bitcoin. Realmente, por cómo lo veo ahora, Ujú. como que se va a llevar a una capa de abstracción, la gente va a pensar, va a adoptar el mensaje, va a pensar que está usando Bitcoin y vos vas a tener que hacer un trabajo mucho más duro de educación, o sea, mucho más difícil de convencerlos de que sí, porque no es tan difícil hacerlos irse del peso, por ejemplo, o del dólar, o Ujú. de cualquier otra moneda pedorra y mala hacia Bitcoin, ¿no? Porque es como, wow, es mucho más atractivo. Pero cuando tengas Bitcoin falso y Bitcoin, digamos, soberano, por así decirlo, Ujú. es un trabajo de educación mucho más complejo. Sí. De explicarle que eso no es realmente tuyo, eso Ajá. vale la Pero pena pagar ese como tú fees, dijiste, es sí complicado. hay un éxito de Bitcoin en la guerra psicológica que me parece súper, súper subrayable, que es tal vez el cambio más grande de Bitcoin es psicológico. La gente dice, ya no Ujú. debería emitir el Banco Central, no deberemos tener el monopolio del dinero en esta banda de criminales cubiertos con banderas, o como quiera llamárselo, al gobierno. Entonces tenemos ese éxito psicológico de Bitcoin y lamentablemente tenemos que el proyecto ha sido para mí infiltrado y está yéndose en otra dirección. Creo que sigue siendo un muy buen depósito de valor. Al comienzo
de esta entrevista dije algo que tal vez quedó en el aire, que es sobre los desarrolladores del core colaborando en que Bitcoin se vaya en esta otra dirección. Y quiero tal vez aclarar algo, y es que si es que nos enfrentamos a algo tan disruptivo como Bitcoin para la máquina de imprimir dinero, es lógico que van a utilizar a la CIA para influir sobre el equipo de desarrolladores. Es lógico, ¿ya? Entonces, yo no sé si es que creo que en este regreso de Academia Blockchain voy a tener la lengua más suelta que antes y les voy a contar sobre una vez que yo estaba tomándome las cervezas con un core developer de Bitcoin que ya ha entrado en cervezas, me comentó esos otros desarrolladores, dos de ellos son de la CIA. Entonces, puede que sea verdad, puede que no sea verdad, pero es lógico que a la CIA le va a interesar infiltrar el equipo de desarrolladores para proponer una dirección que no sea la que en este momento tiene Monero, por ejemplo. Eh, Ujú. bueno, ese como último comentario que me quedó dando vueltas y quería decir, miren, esto puede pasar con el equipo de desarrolladores. Ha sido una excelente conversación, me gustó mucho lo que trajiste sobre Bitcoin y cuéntame Andrés, ¿tienes algo más que puedes añadir que quisieras compartir con el público de Academia Blockchain? Sí, Ujú. también un aspecto en el cual no ahondamos demasiado es que puede parecer como muy obvio, pero en este caso hace toda la diferencia, que es en Monero las transacciones son privadas por defecto. Entonces, más allá del problema de la censura al respecto de la jurisdicción en donde entran o no entran los equipos, más allá de la centralización que tengas en las entidades que verifican transacciones, ¿no? Aparte de todo eso, si vos podrías tener todo centralizado, o sea, vos podrías tener un sistema que hasta ahí sea igual al de Bitcoin, ¿no? Pero si Bitcoin fuera privado en la capa uno, vos podrías tener los mismos problemas, el gobierno podría ir a ese minero centralizado o a ese administrador de pool centralizado y decirle, por favor, censurame estas transacciones. Y en el caso de Monero, el minero podría responder, no puedo. Ajá. O sea, no tengo forma de determinar cuáles son las transacciones buenas y las transacciones malas. ¿Sí? Y olvídate de Monero, digamos, cualquiera sea la moneda que vayamos a usar, es la idea que sea así, o por lo menos era la idea que sea así. Eh, no podemos confiar, dicho de otra manera, ¿viste? Como diciendo, don't trust, verify. O sea, no podemos confiar. O sea, estos sistemas tienen que estar pensados para el peor de los casos posibles, aun si ese peor caso nunca llega. Ujú, Entonces, quizá la pistola en la cabeza del minero nunca llegue, ujú, pero para que no llegue, tiene que ser estúpido ponerla para empezar. ujú. Entonces, poner la pistola en la cabeza siempre se la vas a poder poner a alguien, pero la persona diga, mira, la verdad que yo no sé qué censurar y qué no, porque para mí son todas las transacciones iguales. Ajá. Lo mismo pasa con las transacciones que recibís vos. O sea, si vos ahora recibís tips para tu canal de YouTube y tenés un address abierto de Bitcoin y alguien te quiere complicar la existencia un poquito, te puede andar mandando Bitcoin sucios, por ejemplo, aunque sea pocos montos, para que cuando a vos quieras cobrarlos por fiat, salir por un exchange, se te complique porque tu wallet quede asociada a actividades ilícitas Claro. para joderte. O sea, hay un Ajá. montón de otros como de pequeñas decisiones que a veces pueden parecer banales o triviales, se derivan un montón de consecuencias que a lo mejor son muy, muy grandes. Ujú. Y el tema de la privacidad también impacta en qué tan censurable es o no la minería. Porque si no, vos tenés casos en los cuales es teóricamente incensurable, porque sí, en el código es incensurable, y después tenés, como decís vos, prácticamente es incensurable, que es, bueno, puede ser muy linda la teoría, pero si yo voy y te pongo un arma en la cabeza, Ujú. eh, sí, señor, Claro. Sí, sí, sí. hago lo que usted diga. Entonces tenés que estar pensando para esos casos también. Ujú. Me gusta mucho Eh, que Monero está pensado como una herramienta que vive en el mundo real, vive en un mundo donde hay estados violentos que sí, censuran.
No, O en no, un mundo te pediría peor que el real. O sea, es como mm, un poquito peor que el real, ¿no? Por claro, las dudas estamos de que el real se preparados vaya para para ese que lado. Monero Digamos. brille, o no solo Monero, hay otras criptomonedas anónimas que están preparadas para brillar en una tecnocracia distópica, digamos. Se están Ujú. preparando para eso, entonces eso es muy valioso. Yo idealmente creo que deben convivir las dos tipos de monedas. Me gustaría que el Estado utilice Bitcoin, si es que vamos a tener Estado. Si es que fuera un Bitcoin que funcionara, me gustaría que el Estado funcione con Bitcoin, porque todos podemos ver sus transacciones. Excelente. Y me gustaría que el pueblo utilice Monero, porque de esa manera el Estado no puede ver las transacciones del pueblo, siendo un poco sin profundizar en esta idea. Eso sería ideal, ¿no? No, Para mí. ojo, pero pensá que, disculpa que te interrumpa, pero eso es un concepto que estaría bueno que le quede claro a las personas que nos escuchan. Estas son las cosas que más me gustan de Monero. Monero es privado por defecto, lo cual no quiere decir que vos no puedas hacerlo público si optás por hacerlo. Mm, Entonces, en tu caso, el gobierno podría usar Monero también. Y de hecho, casi como que estaría bueno porque, por ejemplo, protegería la privacidad de aquellos a los que, digamos, a los que son receptores del bien. ujú. Ponele que, digamos, el gobierno te esté dando una asignación o a un tipo de subsidio, a un tipo, o te pague plata, sos un empleado del Estado de alguna manera. Si te la dan una moneda que es rastreable, después el Estado sigue todos tus transacciones posteriores. Entonces tampoco Mm, es ideal. Sería una herramienta perfecta el Estado regalándote dinero, digamos, rastreable porque es el que el Estado obtiene. Si el Estado te pide que pagues impuestos, digamos, ¿de dónde saca el Estado su plata? Digamos, ¿no? Si el Estado te pide que pagues impuestos en Bitcoin, porque de esa manera vos vas a controlar el Estado y rastrear todas sus transacciones, cuando el Estado los gasta en sus ciudadanos de alguna u otra manera, esos ciudadanos también tienen algo que es súper rastreable. sí. Entonces, en un sistema como Monero, vos en Monero, el Estado podría tener, concretamente podría tener, dar las llaves de vista públicas de todas sus wallets que usara, ¿no? Entonces, todos podríamos ver qué ingresos tiene realmente el Estado, por así decirlo. Y en desarrollos futuros de Monero, en el momento de ahora no, pero en 2 o 3 años se supone que va a haber más tipos de llaves distintas que te permiten más granularidad al nivel de control de qué cosas ves y qué cosas no ves. Entonces podrías ver, por ejemplo, qué plata recibe el Estado y podrías ver qué plata, o sea, qué dinero usa el Estado y en dónde. Pero en el momento que después lo usa, ya le perdés el rastro. Claro. Vos podrías demandar eso por ley de que el Estado está obligado a darte y a usar esas wallets en particular y vos auditarlas, como pasa con las cuentas del Estado hoy en día, supuestamente, y Ujú. listo. Pero sus ciudadanos usan la misma moneda, es la misma capa de valor, la misma capa transaccional, pero los ciudadanos sí tienen protegida su privacidad. Sí. Incluso el Estado te podría obligar a decirle que tu empleador te pague en una wallet en particular de Monero, de la cual el Estado tenga la llave de vista. Así te puede, por ejemplo, cobrar impuesto a las ganancias, Ujú. por así decirlo. ¿Entendés? Entonces sería como justo en el sistema estatal, digamos, ¿no? Justo porque vos no podrías evadir impuestos de tu empleo registrado porque estás obligado a cobrar en esa wallet, pero en el momento que yo gasto mi dinero después, el Estado no me sigue. Sí. Yo soy libre de hacer lo que quiera con ese dinero una vez que pagué mis impuestos. Entonces, Sí. Ahí está el no es ideal, ¿no? tan blanco o negro como Ajá. Monero es todo privado para todos, Bitcoin es todo público. Esa es una distinción importante. Sí, está bueno, es interesante. El tema de el uso ideal de la vigilancia es un tema bien profundo, de dónde se debe utilizar la vigilancia, si es que la justicia y la vigilancia van de la mano. Vamos a hablar de eso en este canal. Pero por hoy teníamos el tema de la censura en Bitcoin y de las posibles soluciones, de las raíces del problema. Creo que lo hemos cubierto. Te agradezco Ujú. enormemente, Andrés. ¿Cómo te pueden encontrar? No, gracias a vos, Ale. A mí, no, soy más o menos igual en todos lados, es ANHDRES, Andrés con una H ahí en el medio, en Twitter, ahora X, ahora X, no sé cómo, me sigue saliendo Twitter a mí, Ajá. y medio en todos lados, en la comunidad de Monero también, si les interesa Monero y hablan en español, mi recomendación sería el grupo de Telegram, que es Monero ESP, Ujú.
porque ahí hay muchos subgrupos de minería, de cada país, hay algunos países, Argentina, España, pero también chat general, se puede pedir ayuda. Me parece que hoy en día es el mejor lugar donde alguien interesado en empezar a ver algo de Monero se meta y es súper amistoso con las personas nuevas, se puede preguntar cualquier... No existen las malas preguntas, Excelente. siempre dispuestos a ayudar. Perfecto. Que bueno, sí, yo estoy en ese chat de hace muchos años y la verdad, ahora ya le dividieron en temas y ahora hay como Ujú. conversar de diferentes cosas. Me gusta Vamos mucho. creciendo. Sí, Ajá. sí. Ah, y perdón, y me olvidé, yo también tengo un programa sobre Monero y cosas relacionadas con Monero, es Café Monero, así que en monero.café encuentran todos los links, está en YouTube, Spotify y eso. Hace poco que lo volví a retomar, pero bueno, hay Excelente. más para escuchar sobre estos temas. Excelente. Café Monero en YouTube. Ujú. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias Andrés y conversaremos pronto en la medida en que vaya actualizándose este mundo loco cyberpunk. Muchas gracias a vos. Gracias, gracias a ustedes por eh, estar aquí y espero que hayan aprendido algo. Únanse a la comunidad de Academia Blockchain y les mando un enorme abrazo. Estamos en contacto.